¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a ver movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ok? Se dice que cuando la trayectoria de un cuerpo se mueve en una circunferencia, decimos que el cuerpo está en movimiento circular. La rapidez con la que gira un cuerpo se describe en términos de velocidad angular, que podríamos describir la velocidad angular como el ángulo descrito por el cuerpo entre el intervalo de tiempo. Muy bien, este movimiento se efectúa en un mismo plano y constituye el movimiento más simple que se puede hacer en dos dimensiones. La unidad utilizada en este tipo de movimiento es el radián y nos referimos a los radianes como unidades de un ángulo plano. Bien, vamos a escribir la unidad para que quede claro. Radián. El radián tiene un valor de 57.3 grados. Esta es la unidad que vamos a utilizar para este tipo de movimiento. Para la obtención de este valor de 57.3 grados, te dejo una liga donde puedes observar en la práctica de dónde obtenemos este valor. Observemos ahora las diferentes equivalencias que podríamos dar a las cosas que giran. Una vuelta es igual a 360 grados, es igual a un ciclo, es igual a una revolución y lo más importante, es igual a 2 veces pi, en este caso radianes. Son las equivalencias que tenemos. Una vuelta es igual a 360 grados, es igual a un ciclo, es igual a una revolución, pero es también a 2pi radianes. ¿De dónde sale esta equivalencia? Bueno, sabemos que un radián es igual a 57.3 grados. ¿Cuántos radianes cabrían en una circunferencia? ¿Cuántos radianes podrían entrar aquí? Si haces las cuentas, tenemos 360 grados sobre 57.3 grados, que equivale a un radián. Observamos que entra 6.28 veces, o 6.28 radianes. Si tú observas el valor de pi, tiene un valor de 3.1416. Si haces este comparativo entre el pi y las veces en que cabe el radián dentro de la circunferencia, observa que es lo doble de pi. Por lo mismo decimos que una vuelta son 360 grados, un ciclo, una revolución, pero también es 2 veces pi. O sea, lo ponemos ya con sus símbolos, 2 veces pi, pero radianes. Antes de abordar de lleno el tema, vamos a ver algunas consideraciones. Primero, necesitamos la definición de ángulo. El ángulo es la abertura comprendida entre dos radios cualesquiera, que limitan un arco de la circunferencia. Estamos hablando de un ángulo. Es la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de la circunferencia. Esto vendría siendo un ángulo. Tenemos también el radián, que ya lo hemos visto su valor, pero el radián se define como el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. La equivalencia de un radián en grados sexagesimal se determina sabiendo que 2 veces pi radianes es igual a 360 grados, como ya lo habíamos establecido. Veamos ahora también otro término empleado en este tema, que viene siendo el periodo. Periodo, que lo vamos a designar con la letra T mayúscula. Y simplemente el periodo viene siendo el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Ese es el periodo.
¿Cuánto tarda un cuerpo en dar una vuelta completa? A eso se define el periodo. Y el periodo es 1 entre frecuencia. Y por lo tanto también la frecuencia es 1 entre periodo. Como ves, son inversos uno de otro. Y la frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que efectúa un cuerpo, pero en un segundo. Esa viene siendo la frecuencia. La frecuencia se va a dar en ciclos sobre segundo. Y esto se le conoce como Hertz. Se abrevia Hz. Mientras que el periodo va a ser segundo sobre ciclo. Serían las unidades del periodo. En la velocidad lineal hemos visto y hemos calculado la velocidad, que viene siendo distancia sobre tiempo. Hemos visto la aceleración, que es velocidad entre tiempo. En este caso, estas son velocidad y aceleración lineal. Ahora vamos a ver velocidad, pero angular, que se designa por la letra griega omega. Y velocidad angular va a ser igual al desplazamiento angular, que ahora lo vamos a dar por la letra teta, entre tiempo. Mientras la aceleración la vamos a dar por la letra griega alfa, que vendría siendo la velocidad entre el tiempo. Como ven, son las mismas fórmulas que hemos venido trabajando para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ahora le vamos a cambiar las letras. En lugar de V ponemos omega. En lugar de una D vamos a colocar teta. El tiempo sigue siendo lo mismo. En lugar de una A de aceleración vamos a utilizar la letra alfa. Y vamos a seguir estableciendo las mismas fórmulas que hemos venido ocupando. Entonces, para la velocidad angular tenemos teta sobre tiempo, pero también lo podemos establecer como 2pi por frecuencia. O también podríamos tener una fórmula para la velocidad angular, que sería 2pi entre periodo. En estos tres casos, las unidades van a ser radianes sobre segundo. En el movimiento circular uniforme se produce cuando un cuerpo de velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, en un movimiento circular uniforme, el vector velocidad, que es el vector lineal o tangencial, mantiene constante su magnitud, pero no su dirección, toda vez que ésta siempre se conserva tangente a la trayectoria del cuerpo. Para calcular la velocidad lineal, tenemos una fórmula que dice velocidad lineal es igual a 2pi por radio entre el periodo. El radio lo vamos a dar en metros, el periodo se da en segundos. O también tenemos esta otra fórmula que dice velocidad lineal es igual a velocidad por el radio. Nuevamente el radio lo tenemos que dar en metros. Para ambos casos la velocidad lineal la vamos a dar en metros sobre segundo. Observa la figura para poder observar dónde se representa la velocidad lineal en el movimiento circular uniforme. Muy bien, analicemos los siguientes problemas. Vamos a hacer una serie de problemas para que quede claro este concepto del movimiento circular y movimiento circular uniformemente acelerado. Observemos el problema número 1. Dice, un móvil con trayectoria circular recorrió 820 grados. Como siempre, te aconsejo poner datos para saber qué es lo que nos da el problema. Dice que recorrió a 820 grados. Dice el problema, ¿cuántos radianes fueron?
cuántos radianes se desplazó. Como siempre vamos a utilizar los factores de conversión. Si hay dudas en los factores de conversión, te dejo el link acá abajo para que des un repaso a la lección de factores de conversión. Y tenemos 820 grados sobre 1 por el factor de conversión, 57.3 grados, 1 radián, va a ser igual, 820 entre 57.3 grados, nos va a dar 14.31 radianes. Y ya convertimos 820 grados a radianes, que es lo que nos pedía. Siguiente problema. Un cuerpo A recorrió 515 radianes. 515 radianes. Un cuerpo B recorrió 472 radianes. ¿A cuántos grados equivalen los radianes en cada caso? ¿A cuántos grados? Habrá que pasar ambos a grados. Nuestro factor de conversión, 515 radianes sobre 1. Un radián son 57.3 grados para darnos un total de 29.509.5 grados. De igual forma lo hacemos para el cuerpo B, 472 radianes sobre 1, un radián, 57.3 grados, para darnos un total de 27.045.6 grados. Y le hemos dado solución al problema. Siguiente problema. ¿Cuál es el valor de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 15 radianes en 0.2 segundos? 0.2 segundos. Estos son mis datos. Y nos están pidiendo el valor de la velocidad angular. Tenemos la fórmula, que es velocidad angular es igual a desplazamiento angular entre tiempo. Entonces, velocidad es velocidad angular, radianes, sobre el tiempo, 0.2 segundos, para darnos un total de 75 radianes sobre segundo. El siguiente problema dice: determina la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia de una piedra atada a un hilo si gira con un periodo de 0.5 segundos. Nuestra fórmula dice que la velocidad va a ser igual a 2 veces pi entre el periodo que tenemos aquí, 0.5 segundos, para darnos un valor de 12.56 radianes sobre segundo. Y hemos calculado la velocidad angular. Y la siguiente fórmula para la frecuencia nos dice que es 1 entre periodo. 1 entre 0.5 segundos. Y esto nos va a dar 2 ciclos sobre segundo, o también le llamamos hertz. El problema siguiente nos dice hallar el valor de la velocidad angular
y el periodo de una rueda que gira con una frecuencia de 430 revoluciones por minuto. Habría que hallar la velocidad angular y el periodo. La rueda gira 430 revoluciones por minuto. La frecuencia no la podemos dar en minutos. El sistema internacional nos pide que sean segundos. Por lo tanto, habría que transformar 430 revoluciones por minuto a segundos, sabiendo que un minuto son 60 segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir entre 60 segundos, y 430 entre 60 segundos nos da 7.166 revoluciones por segundo. Con esto ya podemos calcular lo que nos está pidiendo. Y la velocidad angular, hay una fórmula que nos dice que es igual a 2pi por la frecuencia que acabamos de calcular en segundos, que son 7.166 revoluciones por segundo, o ciclos sobre segundo, como lo quieras ver, para darnos una velocidad de 45.02 radianes sobre segundo. Y hemos calculado la velocidad angular. Para el periodo tenemos nuestra fórmula 1 sobre frecuencia, la que calculamos aquí, 7.166 revoluciones por segundo, y nos va a dar un periodo de 0.139 segundos. Y hemos terminado nuestro problema. El siguiente problema nos indica determinar el valor de la velocidad angular de un disco de 45 revoluciones por minuto, así como el valor de su desplazamiento angular. Si su movimiento duró un tiempo de 3 minutos. Bien, vamos a hacer la conversión, como ya lo habíamos visto en el problema anterior, para convertir 45 revoluciones por minuto a revoluciones o ciclos sobre segundo. No es más que dividir entre 60 para obtener nuestra equivalencia, y nos da 0.75 revoluciones por segundo. Los 3 minutos los pasamos a segundo. 180 segundos. Ya podríamos calcular nuestra velocidad angular. Y según fórmula es 2pi por la frecuencia. 0.75 Hz, o revoluciones por segundo, o ciclos sobre segundo, para darnos un total de 4.71 radianes sobre segundo. Y hemos calculado la velocidad angular. Ahora nos piden el desplazamiento también, pero sabemos nuestra fórmula, que dice que la velocidad angular es desplazamiento sobre tiempo. Despejamos desplazamiento, si el tiempo está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando. Vamos a hacerlo de este lado, y tenemos velocidad angular por tiempo es igual a desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser la velocidad angular que ya tenemos, 4.71 radianes sobre segundo, por el tiempo, 180 segundos, para darnos un valor
de 847.8 radianes. El siguiente problema nos está indicando calcular el valor de la velocidad lineal de una partícula cuyo radio de giro son 25 centímetros. De una vez lo transformamos, 25 centímetros son 0.25 metros. Y tiene un periodo de 0.01 segundos. Dar el resultado, quiere la velocidad lineal en centímetros sobre segundo y en metros sobre segundo. Lo quieren en estas dos unidades. Bien, sabemos que la velocidad lineal, según fórmula, es velocidad lineal va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Pero el periodo lo tenemos en 0.01 segundos, para darnos un valor de 157.07 metros sobre segundo. Ahora, 157.07 metros sobre segundo va a ser igual a 15.707 centímetros sobre segundo. Si tienes dudas en los factores de conversión, no se te olvide ir a la lección de factores de conversión para que no tengas problemas en esto. Siguiente problema: determinar el valor de la velocidad lineal de una partícula que tiene una velocidad angular de 30 radianes sobre segundo y su radio de giro es de 0.2 metros. También tenemos una fórmula que dice velocidad lineal es igual a la velocidad angular, que son 30 radianes sobre segundo, por el radio, 0.2 metros, para darnos un total de 6 metros sobre segundo. Lo único que me queda decirte es que no pierdas de vista las fórmulas que estamos utilizando, que se vieron al principio de esta lección. Da un repaso a tus factores de conversión. Abajo dejo la liga para que pases al curso de factores de conversión, porque los vas a ocupar en todos tus cursos de física. Por tu atención, gracias.